Buenas, finalmente después de esta tan larga espera y más de un año de retrasos en su fecha de estreno, estrenó Black Widow. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de verla en cines, porque acá todavía están cerrados, pero gracias a Dios estrenó al mismo tiempo en Disney Plus, así que la pude ver. Tengo un poco cara de dormido porque me acabo de levantar, así que se la van a tener que bancar. Y por supuesto, en el video de hoy voy a estar dando mi opinión sobre esta película con spoilers y vamos a estar hablando un poquito de una posible secuela, de la escena post créditos y de un par de cositas más. Pero antes de arrancar, y como siempre, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, @fanfictionoficial, y en Twitter, @fanfictionok, para estar al tanto de las últimas noticias sobre cine y series. Quiero arrancar hablando sobre los personajes y por quién voy a empezar si no es por nuestra queridísima Natasha Romanoff. Acá hay un tema particularmente con este personaje. Obviamente es una película de Black Widow, o sea, gira en torno principalmente a ella, pero la realidad es que esta película no se podía significar una tremenda evolución para su personaje, un desarrollo increíble, porque estamos hablando de un capítulo que está en el medio de lo que nosotros ya vimos, de la vida que nosotros ya conocimos de Black Widow, que comenzó en Iron Man 2 y terminó con su muerte en Endgame. O sea, no puede haber un nuevo capítulo en el medio que nunca nos contaron en donde hubo una evolución increíble del personaje, porque la Black Widow que nosotros vimos desde Civil War a Infinity War era más o menos la misma persona, no era una persona transformada, una persona cambiada, una persona que veía el mundo distinto, no. O sea, por ejemplo, Iron Man 1, que fue la película en la cual se presentó a Tony Stark como personaje, significó una evolución importante para el personaje como tal. O sea, en esa misma película, Tony Stark pasó de ser un tipo que no veía más allá de sus propias narices, que no sabía las consecuencias que realmente tenían las armas que él fabricaba en el mundo, a ser un héroe. Acá no puede haber una evolución de ese estilo porque Black Widow ya la vimos 1000 veces, ya murió, ya terminó la vida de Black Widow. Y esto está en el medio de lo que ya vimos, entonces no puede existir una evolución de esa magnitud. Entonces lo que le aporta esta película a este personaje en particular es conocer más sobre su pasado. Y es también el hecho de que ella, hasta esta etapa, hasta este momento de su vida, veía absolutamente todo su pasado como un infierno y todo lo que le pasó en su pasado como algo terrible. Pero en esta película se da cuenta que realmente hubo una etapa de esa vida que tuvo que no fue tan mala y de la cual puede rescatar algo positivo y algo lindo como es una familia. Y por supuesto, fuera de eso, ver a Scarlett Johansson como Black Widow una vez más siempre será un placer. Es un personaje que a mí siempre me ha gustado mucho. Me dolió mucho su muerte en Endgame y para mí todo lo que hace es increíble, ¿qué cree que te diga? Y a pesar de que esta es una película de Black Widow, o sea, de un personaje que conocemos hace muchísimos años, una película que estamos viendo incluso después de la muerte del personaje, o sea, uno pensaría esto no es una película de orígenes, es todo lo contrario. Pero realmente es una película de orígenes. Pero no de Natasha Romanoff, sino de Yelena Belova, el personaje de Florence Pugh. Esta película claramente tiene dos protagonistas, no solo Scarlett Johansson, sino también Florence Pugh. Todo lo que decíamos recién que era prácticamente imposible que suceda en esta película con Natasha, este tema de que tenga una evolución, de que tenga un cierto desarrollo, lo encontramos en Yelena Belova, en el personaje de Florence Pugh. Marvel yo creo que acá usó una carta bastante interesante de aprovechar la película de Black Widow, de un personaje ya conocido, de un personaje ya querido, para que a la vez sea la película de origen de un nuevo personaje que es la Black Widow de Florence Pugh. Y debo decir que todo lo que tiene que ver con este personaje a mí me encantó. Creo que está perfectamente a la altura de poder ocupar el lugar que dejó vacío Scarlett Johansson en el UCM como la futura Black Widow, que seguramente va a ir por ese lado.
Es un personaje divertido, es un personaje que cae bien, es un personaje que trae consigo una cierta carga emotiva. La familia protagonista en general, de la cual ahora vamos a hablar, trae consigo una cierta carga emotiva, pero principalmente ella como miembro de esta familia. O sea, gracias a esto, yo podría decir que Black Widow es una película que tiene corazón. ¿Qué quiere decir que tiene corazón? Que uno siente una cierta emotividad por los personajes o por situaciones por las que pasan los personajes, cosa que no sé si puedo decir mucho de otras películas de Marvel, quizás de algunas sí, pero de las menos. Porque sí, en Endgame, ok, sí, fue emotivo que muera Natasha, fue emotivo que muera Tony Stark, pero yo no sé si podría afirmar que Endgame es una película con corazón. Entonces la verdad que para mí es uno de los puntos más positivos de Black Widow. Y después tenemos a Red Guardian, que es el personaje de David Harbour, este actor al que conocimos, que saltó a la fama gracias a Stranger Things. La verdad que es un personaje que también me gustó bastante, es un poco el alivio cómico de la película, es el personaje que aporta la comedia, pero la verdad que lo hace muy bien, es gracioso. Esta película tiene la comedia típica de Marvel, pero de buena manera, en buena medida, no en términos de Thor Ragnarok, que para mí Thor Ragnarok yo le tengo bastante asquete a Thor Ragnarok, principalmente por el grado y el nivel de comedia exagerada y ridícula que tiene esa película. Esta película tiene comedia Marvel típica, pero en buena medida. Y David Harbour es de los que más aporta esa comedia. Pero lo hace muy bien, es divertido, le sale muy bien hacer de ruso tonto. Y ojalá que volvamos a ver a Red Guardian de alguna forma en el futuro, porque es un personaje bastante particular. Tiene un poquito de Mister Increíble, ahí de el gordo que se vuelve a poner el traje de superhéroe años después y que le entra pero ajustadísimo. Es un personaje que puede aportar cosas muy piolas al UCM, distintas, divertidas. Así que ojalá que lo volvamos a ver. Yo creo que sí. Personaje que sobrevive en el UCM. Personaje que volveremos a ver. Es así. Bueno, y para cerrar esta familia está el personaje de Rachel Weisz, Melina Vostokov, que es el que menos participación tiene, la verdad, el menos interesante de los 4 personajes. Como que no destaca tanto. Tranquilamente podría haber muerto en la película, justamente porque es un personaje que podría ser un poco descartable, pero es funcional a esta familia, ¿no? Es funcional, o sea, ocupa ese lugar de madre que hace falta en esta familia, y cierra perfectamente ese círculo. Pero como personaje como tal tampoco es tan interesante. También seguramente la volveremos a ver porque sobrevivió. Como digo, podría haber muerto, pero no fue el caso. Bueno, y ante nosotros tenemos la que yo considero la mayor falencia de esta película, que es Taskmaster, el villano. Taskmaster y también quien está detrás de Taskmaster, que es este tipo que maneja la sala roja, de Red Room. Perdón. Pero bueno, este es un problema recurrente en el UCM, del cual ya he hablado varias veces. El problema de los villanos descartables. Villanos descartables sobran. Yo creo que el tacho de basura de Marvel Studios está lleno de villanos de mierda. No sé cómo no se dan cuenta, o quizás se dan cuenta pero no les importa, porque ya después de tantos años creo que se han sabido ir perfeccionando en algunas cosas que ya las hacen pero increíble, pero en esto siguen haciendo lo mismo que el día 1. Por suerte, esta película como que no depende tanto de su villano, entonces no termina siendo un gran problema al final. Es la mayor falencia porque al final un buen villano siempre viene bien, pero como el villano no termina siendo tan importante cuando la película ya se terminó, bueno, vaya y pase una vez más.
que no termina siendo tan importante porque justamente lo que realmente importa es la Red Room como tal. Luchar en contra de eso, desmantelar eso que representa ese pasado tormentoso de Natasha, de Yelena también, y también de la madre de Melina. Las escenas de acción de esta película son increíbles, son súper frenéticas, súper entretenidas de principio a fin. Están en ese límite de agresividad justo que le permite la clasificación de más 13 o de PG-13 que tienen las películas de Marvel siempre, pero que es el justo, o sea, hay momentitos donde decís, eso dolió, y yo creo que ese es el límite perfecto, o sea, más también está bueno, vamos a ser sinceros. Está bueno más ver cuando le rompen la cabeza a uno. Sí, está buenísimo. No es, claro, justo estamos ahora viendo Loki al mismo tiempo. Y justo tenemos esta comparación desastrosa. Porque en Loki las escenas de acción, la verdad que dejan mucho que desear. Son muy tontas. Las coreografías son bastante pobres, bastante cutres. Y justo está esta comparación. Porque esta película, la verdad que con la acción se maneja impecable. O sea, el coreógrafo de esta película es el de John Wick. Entonces, como para no. No tenía nada para decir acá, pero me crucé con esta escena. Y realmente esta relación entre estas dos hermanas es que a mí me encantó. A mí me encantó y me da lástima que no vayamos a verlas juntas de nuevo. O sea, realmente es triste saber que nunca más las vamos a volver a ver juntas. Y como para colmar la tristeza tenés la escena post créditos en donde Yelena va a visitar la tumba de Natasha. Es que es triste, loco, es triste. Me gustó mucho que al final ella se lleve el chaleco de Yelena, que es el chaleco con la cual la vemos en Infinity War. Metieron ahí una conexión que está muy buena. Y bueno, justamente la conexión final de que ella ya tiene el pelo rubio como en Infinity War, que tiene el jet que tiene en Infinity War. Está buena esa conexión final. Antes de pasar a hablar sobre la escena post créditos y sobre una posible secuela y demás, quiero dar mis opiniones generales sobre esta película. Antes de verla, yo escuché cosas que me habían desilusionado bastante. Escuché gente que comparaba esta película con Capitana Marvel, o que decía que es una película que se siente como que llega muy tarde en el UCM, que parece parte de la fase 1, que recuerda a películas como Capitán América 1, como Thor 1, películas de origen de personajes, pero de la fase 1. Y me desilusionó mucho escuchar estas cosas, no solo porque obviamente tengo ganas de ver una buena película de Marvel después de tanto tiempo, sino porque, como dije al principio, el personaje de Black Widow a mí siempre me gustó mucho, y que finalmente ella tenga la oportunidad de protagonizar su propia película después de tanto tiempo, me pareció triste que la película no esté a la altura del personaje. Pero por suerte, cuando finalmente vi esta película el día de ayer, me llevé una muy grata sorpresa. A mí esta película me encantó, la verdad. Me parece una gran película de Marvel. La trama, en general, el plot de la película, a ver, no es nada innovador, no es nada del otro mundo, pero dentro de esa sencillez, yo creo que se desenvuelve de la mejor manera. Yo realmente creo que esta película no necesitaba una mayor complejidad que la que tiene. Qué sé yo, por ejemplo, Capitana Marvel, a mí me pareció una película muy mediocre, muy aburrida, muy formulaica. No me pasa lo mismo con Black Widow. Yo creo que el principal fuerte de esta película está en esta familia que nos presentan. La familia de Natasha. La hermana, el padre, la madre. Yo creo que lo más interesante está en eso. Y quizás si la trama hubiese sido la misma, pero solo hubiese seguido a Natasha, eliminando el resto de los personajes, quizás sí hubiese sido más aburrida, sí hubiese pasado más desapercibida. Pero yo creo que lo mejor de esta película para mí radica en eso, en esta familia. Es una película para mí muy entretenida, de principio a fin, no me aburrí un segundo, no sentí que durase ni un segundo más ni un segundo menos de lo que debería haber durado. Es una película muy redonda y que para mí, repito, está totalmente a la altura de lo que Black Widow se merecía
en su película en individual. Así que yo me voy muy contento, la verdad. Me consta que muchas personas de las que se desilusionaron con esta película esperaban algo que realmente no tenía mucho sentido que esperen. La realidad es que últimamente Marvel nos tiene acostumbrados en sus series y sus últimas películas a que hay muchos guiños a otras cosas y personajes que aparecen que van a terminar desencadenando en otras series y en otras películas y cosas que salen de un lado para el otro, ¿no? Como múltiples spin-offs y múltiples proyectos interconectados. Y estamos acostumbrados a eso últimamente en el UCM. Y mucha gente esperaba encontrarse un poco de eso también en la película de Black Widow. Pero la realidad es que es una película de Black Widow y que solo es una película de Black Widow y de sus personajes y se focaliza en eso. No hay muchos factores externos, solamente Thunderbolt Ross, que es el tipo este que representaba un poco al gobierno en lo que viene siendo los acuerdos de Sokovia, que está como persiguiendo a Black Widow, o la escena postcréditos que conecta un poco con Falcon and the Winter Soldier, pero no más allá de eso. Y había mucha gente que esperaba más conexiones y más cameos por ahí, personajes sorpresa. Bueno, no, realmente no ocurre mucho eso. Qué sé yo, para mí esperarse eso de una película de Black Widow, que encima es una película que ocurre en el pasado, porque Black Widow se murió, muchachos. No sé, yo creo que el error está en las expectativas de la gente. Otra vez un poco pasa lo que sucedió con WandaVision, que en gran parte la recepción negativa de algunos capítulos en particular, más que nada del final, fueron por las expectativas erróneas de la gente, me incluyo a mí mismo. No estoy defendiendo a WandaVision porque el final fue flojo en general, pero en parte también pasó eso. Bueno, la escena postcréditos nos presenta algo que ya mucha gente esperaba, por ende, para muchos no habrá sido una sorpresa, para otros probablemente sí. Esta escena nos sitúa ya después de Endgame y Elena Belova visita la tumba de su hermana, de Natasha, y de repente aparece esta mujer a la que ya conocimos en Falcon and the Winter Soldier, Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus. Esta señora ya la vimos en Falcon and the Winter Soldier reclutando para algo que todavía desconocemos a US Agent, a John Walker. Este proyecto para el cual está reclutando algunas personas, a John Walker en Falcon and the Winter Soldier y en esta escena postcréditos a Elena Belova, suponemos que es los Thunderbolts. Los Thunderbolts en los cómics de Marvel son una especie de Suicide Squad, o sea, un grupo formado por villanos reformados. Realmente no conozco mucho sus motivaciones, la verdad, no estoy muy familiarizado con este grupo, pero por lo visto en el UCM no va a estar formado por villanos como tal, o por lo menos no en su totalidad, porque Yelena no es una villana y John Walker tampoco es un villano, por más que esté medio mal de la cabeza el señor. Y yo creo que el cambio en parte debe venir por el tema de que DC ya está trabajando con el Suicide Squad desde hace un tiempo, ya hizo una película bastante horrorosa y ahora están haciendo, bueno, va a estrenar otra dirigida por James Gunn, que promete bastante. Entonces yo creo que como para ir un poco por otro lado, le están dando otra vuelta a este grupo. Y esta señora, Valentina Allegra de Fontaine, probablemente funcione como una especie de Nick Fury para este grupo de Thunderbolts. O sea, es la que los está agrupando, así como hizo en su momento Nick Fury. ¿Cuáles son las motivaciones de esta señora? No lo sé. Realmente es un personaje hasta el momento bastante misterioso. No sabemos si trabaja para alguien o si pertenece a algún tipo de organización. Si quizás es de Hydra, quizás es parte del gobierno de los Estados Unidos. No lo sé. Yo, por el lado por el que creo que puede que vaya, es el tema de los acuerdos de Sokovia. Como sabemos, en el pasado estuvieron los acuerdos de Sokovia, que fue un intento del gobierno de los Estados Unidos de controlar a los Avengers, que fue un fracaso. Al final realmente muchos no se adhirieron y hoy en día como que ya quedaron un poco en la nada, me parece, los acuerdos de Sokovia. No queda tan en claro qué pasa con eso.
Pero sí, un poco como que ya está. Entonces, es posible que los Thunderbolts sean un intento del gobierno de decir, ok, no pudimos controlar a los Avengers, vamos a tener a nuestros propios Avengers. Yo creo que puede ir por ese lado. Pero también vemos cuál es el gancho que utiliza Valentina para atraer a Yelena. Le dice que le puede entregar al culpable de la muerte de su hermana y le muestra una foto de Clint Barton, de Hawkeye. O sea, ya está como poniendo un poco a Yelena en contra de los Avengers un poco, ¿no? O sea, ahí va a haber obviamente una rivalidad, me parece, entre los Thunderbolts y los Avengers. Y ya se va maquinando eso. Es posible también, y tendría mucho sentido, que el señor Thunderbolt Ross, a quien vimos en esta película justamente, que está persiguiendo a Black Widow, que también tenga que ver con esto. Que quizás es un socio de Valentina, o es el jefe de Valentina, o algo. Porque bueno, justamente los Thunderbolts, el nombre viene de Thunderbolt Ross, que en los cómics se convierte en Red Hulk, que posiblemente suceda en un futuro próximo. Incluso en esta película hay un momento en el que como que Black Widow, Natasha, lo boludea un poquito a Thunderbolt Ross, como insinuándole que está muy viejo, que ya tiene varios bypass, viste, el tipo está con bastón. Quizás van por el lado de que como está tan hecho mierda, el tipo se transforma en Hulk como para contrarrestar eso, ¿no? No sé, me huele que puede ir por ese lado. Y después, con respecto a una posible secuela de esta película, ya hace mucho tiempo en unas entrevistas Scarlett Johansson dijo que esta posiblemente iba a ser la primera película de varias. Que obviamente no vamos a volver a ver a Natasha y seguro que van a seguir a Yelena. Lo cual a mí me parecería genial y me parece el lugar más apropiado también para volver a ver a Red Guardian. Creo que seguir trabajando la relación entre Red Guardian y Yelena como padre e hija me parece algo digno de ver. La madre, Melina, bueno, si le dan otra vuelta, si le dan un poco más de lugar por ahí, se puede volver más interesante, pero por el momento a quienes realmente me interesa ver es a Yelena y a Red Guardian, y ojalá que los veamos. Pero sin duda, yo quiero que en algún punto Yelena termine formando parte de los Avengers. Yo quiero que Yelena sea la nueva Black Widow de los Avengers. Que esté un tiempo con los Thunderbolts ahí, que tenga unos tropiezos antes de convertirse en un Avenger, me parece fantástico. Pero en determinado punto Yelena tiene que ser un Avenger, se dijo y se terminó. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Espero no haberme olvidado de decir nada, siempre me olvido de algo, después me acuerdo y digo, uy, la re puta madre. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre la película, sobre lo que crees que puede llegar a pasar, sobre el tema de los Thunderbolts, la escena post créditos, una secuela, Red Guardian, lo que quieras. Comentame lo que quieras. Dejate un me gusta, compartí el video con amigos, suscríbete para ver más videos como este y nos vemos en el próximo video. Un besito.